es el estrés térmico. Con el tiempo la pasta térmica se seca y los ventiladores pierden la eficiencia, obligando a la tarjeta a bajar su potencia para no quemarse. Un proceso llamado thermal throttling, que en su traducción sería estrangulamiento térmico. El estrangulamiento térmico es un mecanismo de seguridad que tienen los CPU y los GPUs que reducen su rendimiento, es decir, baja la velocidad del reloj y el voltaje automáticamente cuando alcanzan ciertas temperaturas críticas para prevenir daños por sobrecalentamiento. No requiere de herramientas especiales, simples desarmadores tipo relojería son suficientes, ya sea de estría o sea plana, para desarmar estos GPUs. En esta tarjeta solamente hay 4 tornillos en el área del procesador y 2 tornillos en el área de la fuente de poder. Retirando esos 6 tornillos ya podemos proceder a despegar lo que es el disipador de la tarjeta principal. Procedemos a despegar el disipador de la tarjeta principal con cuidado, sin ejercer mucha presión, únicamente que podamos descubrir un poquito los conectores para desconectar los cables de los ventiladores y luego de las luces LED. No se debe ejercer mucha presión porque si te pasas puedes dañar el conector. No le vaya a dar un tiro muy fuerte a esos cables. Bueno, y una vez que tenemos a la vista el procesador, simplemente con una tela de algodón, con servilleta de absorbente, o se puede limpiar el procesador para quitar la pasta térmica. Yo en el video, como pueden observar, estoy usando recortes de franela de algodón. Esos recortes inclusive hasta te los venden en algunos mercados. Igual como retiramos la pasta térmica en el procesador, tenemos que hacerlo en la parte del disipador. Como ves ahí, tiene bastante pasta térmica. Este video es un poco largo, pero realmente no lo quiero cortar ni acelerar, porque me gustaría que observaran el método que yo utilizo para hacer la limpieza. No es nada del más allá, porque muchas personas me comentan o tienen miedo de repente que si tocan la estática, una cantidad de mitos que hay por ahí, pero bueno, hay cosas que sí son mitos y cosas que no. La estática evidentemente te puede dañar un equipo, pero como ves, yo lo estoy haciendo en una mesa de madera, no estoy usando guantes. Tú puedes usar unos guantes de látex de esos que te venden en farmacia perfectamente sin ningún tipo de problemas. Y si le tienes miedo, yo utilizo siempre, si tú tienes zapatillas de goma, tu mesa de madera y si además utilizas guantes de látex, no vas a tener ningún problema. Yo no utilizo los guantes de látex porque sé que no tengo estática. Y si tú te quieres asegurar de que te hayas descargado la estática, tocas algo que esté a base, a metal o a neutro y descargas tu estática. Y bueno, esa es la idea por lo cual no recorto ni acelero el video, porque quiero que vean las técnicas mías. No es nada del más allá, y con herramientas que tú tienes en casa puedes utilizar brocha, como verás utilizo tela de franela de algodón. Bueno, y aquí como les dije, simplemente igual de la misma manera como quitamos la pasta térmica en el procesador, quitamos la pasta térmica en la parte del disipador. Ubicamos los tornillos para separar la carcasa plástica que mantiene los ventiladores del radiador. Una vez retiramos los tornillos, separamos la carcasa del radiador y ya podemos observar la cantidad de polvo que acumula el radiador. Y ya podemos proceder a limpiarlo
muy fácilmente con la ayuda de una aspiradora, una brocha que tengas a mano, tal y como lo estoy haciendo en el video. Este polvo que se acumula ahí en el radiador obstruye el paso del aire, y por eso es que a veces escuchamos esos ventiladores andar al máximo de la velocidad, porque no, simplemente ese aire no es capaz de pasar a través del radiador. Como les comenté, aquí nos ayudamos con una aspiradora para retirar todo lo que es el polvo del disipador, de los ventiladores. Igual utilizo una brocha porque hay partes donde no sale fácilmente. Ustedes simplemente con una brocha, con un trapito, con alcohol, que lo voy a hacer más adelante, con un trapito y alcohol también, para terminar de limpiar bien lo que es los ventiladores antes de echarle su aceite, porque eso es necesario también. Ya después de un cierto tiempo de uso es bueno aplicarle un poquito de aceite a esos ventiladores, de manera de disminuirle el ruido que puedan tener. Bueno, esta es una de las partes más difíciles, que se trata de retirar lo que es los cables y los ventiladores de la carcasa plástica. Hay que ejercer un poquito de presión sobre las aspas y tratar de retirarlas, o sea, de sacarlas de la base del ventilador sin romperlas. En algunos casos, que es como lo van a ver ahora acá, cuando intenta sacarlo, se viene con toda la parte eléctrica del ventilador, se viene el aspa. Entonces ahí hay que sacarlo con cuidado. Igual funciona, igual sirve. No lo forzas, dejas pegado el mecanismo, la parte electrónica al aspa. Igual te queda la base para tú colocar el aceite. No intentes sacar el mecanismo o la parte electrónica del aspa si se te queda ahí, ya que podrías dañar el ventilador. Como ven en el video, ocurrió lo que les comenté, que se me quedó la parte electrónica pegada al aspa del ventilador. No, simplemente para ahorrar tiempo, lo dejo ahí, colocado ahí sin retirarlo. Puedes quitar los 3 tornillos de la base del ventilador y retirarlo, pero bueno, ustedes miren el video y saquen sus conclusiones. Pueden hacerlo de las dos maneras. Yo en mi caso, en este caso, lo hice así. Utilizo alcohol. El alcohol no daña el circuito, porque entre el tiempo que uno termina de limpiarla, armarla y demás, ya eso se secó. Te quedan impecables las piezas, y es una buena forma de limpiarlo antes de echarle el aceite. Una vez que le echa el aceite, ya no utilizas más el alcohol, ¿no? Preferiblemente dejar todo bien limpio antes de colocar el aceite en la base. Bien, entonces colocamos el aceite en la base del ventilador, que está todavía en la carcasa plástica. Luego colocamos nuevamente las aspas con el mecanismo dentro de la base del ventilador. Y una vez que tenemos ya los ventiladores están en su posición, simplemente volvemos a colocar los cables como están. Bueno, una vez que tenemos todos los cables colocados y canalizados, volvemos a colocar nuevamente el disipador o radiador en la carcasa plástica. Como pueden observar, el disipador tiene varios pads térmicos, que son pequeñas almohadillas. Esas almohadillas blancas que ven ahí, aquí son difíciles de conseguir. Yo simplemente dejo las que ya tiene. No, realmente eso no, hasta el día de hoy he hecho mantenimiento a muchas tarjetas gráficas, y hasta el día de hoy no he tenido ningún problema reutilizando esos pads térmicos que ya están ahí.
si donde tú estás puedes ubicar esos pads térmicos y los puedes cambiar, eso sería lo ideal. Y si por algún motivo alguno de esos pads térmicos está muy degradado o se me rompe o está muy agrietado, simplemente le coloco un poquitico de pasta térmica como para que rellene esa grieta o ese huequito que pueda tener. Eso lo decides tú como lo quieras hacer. Yo te explico cómo yo lo he hecho. Tengo tarjetas, inclusive mis propias tarjetas que tienen ya... Tengo tarjetas que tienen más de 5 años y ese ha sido mi método para mantenimiento y ahí están operativas 100% y en perfectas condiciones. Una vez que le colocamos todos los tornillos al disipador, procedemos a conectar lo que son las partes de los LEDs para luego colocar la pasta térmica tanto en el disipador como en el procesador de la tarjeta. Ya que colocamos la pasta térmica, simplemente colocamos otra vez el disipador en la tarjeta principal. No olvidemos aquí de conectar el cable de los ventiladores. Coloquemos los tornillos como te lo muestro en este video. Atornillando en forma de cruz, ya lo estás viendo cómo lo voy a hacer. Espero que te sea útil este video. Déjame en los comentarios si quieres saber algo más sobre esta tarjeta o si te gustaría que hiciéramos un video para verificar el rendimiento actual de esta tarjeta ahora en el 2026. Déjame un like y no olvides suscribirte, es totalmente gratis y de esta forma nos ayuda un montón a mejorar y seguir creando contenido que te pueda ser útil.